Me es muy grato presentarles al doctor César Aguilar, que viene desde Chihuahua, con el tema BRCA, a quién y cuándo y cómo tratarlo. Adelante. Me pidió Gabino que usáramos el micrófono porque está grabando algo. ¿Sí, verdad? ¿Así no se oye? Sí, se oye también. ¿Sí se oye, no? ¿Se oye mejor? Claro que sí. ¿Se graba bien? ¿Sí será? Sí. No, pues ya probando. Entonces, como ya dijo el doctor Hugo de León, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Puedes regresar al anterior nomás para que se quede? Por favor. Ahí. Listo. Yo estaba aquí con ustedes cuando organizaron lo del colegio, que fue, yo creo que a principios Del 2005. Sí, como en enero, febrero. Estabas en la junta por ahí se de... organizó, por ahí hicimos una comida y desde entonces pues ustedes han seguido sesionando y no me había tocado venir, entonces gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre algo clínico para nosotros como ginecólogos oncólogos, que es bastante común que llegan las pacientes a preguntarnos qué hacer, cuándo hacerlo y todo eso. Entonces sabemos que la causa más común de cáncer hereditario de mama y de ovario pues es la mutación de la línea germinal de los genes supresores del breast cancer, el 1 y el 2, que conocemos como BRCA1 y BRCA2. Voy a presentar así 3 casos, nada más para que vean que es algo bastante común en la plática, son para mencionarlos así rápido ciertos aspectos. Miren, esta es una mujer de 40 años que acudió ahora en abril del 2018, la cual solicitó un estudio genético de BRCA para ella y sus 4 hermanas. Ella no era paciente mía, simplemente llegó y dijo, doctor, quiero ver si tú me lo puedes tomar y que me aconsejes qué hacer en caso de que saliera algo alterado. Como antecedentes serofamiliares, su madre con diagnóstico de carcinoma de mama a los 37 años y finada. Antecedentes personales de la paciente, diabetes e hipotiroidismo, gesta 0, menarca 12, ciclos irregulares, método anticonceptivo utiliza preservativo. Ella me trajo en ese momento una mastografía, la cual estaba todo bien, y su papá Nicolau, que estaba todo bien. Entonces, una pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué tan correcto es hacerle a tal o a cual paciente este tipo de estudios? Y miren, aunque ella lo solicitó, en ese momento no se lo hizo, pero sí acudieron sus hermanas. Por aquí tengo mayo, 22 de mayo, 25 de mayo y 1 de agosto. 30 años, 46 años y ella la de los 40 años. De ellas 3, el estudio me reportan que no hay ninguna mutación puntual en ninguno de los 2 genes. Pero en cambio, miren, una chica de 26 años, la hermana menor, Hanoi, y otra de 34 años, sale con este tipo de alteración. ¿Sí? Me menciona aquí que hay una alteración puntual del BRCA1 y nos menciona que no hay alteraciones en lo que es el BRCA2 en ninguna de las 2 pacientes. Esta sería la paciente, una de las pacientes y la otra. Entonces nos lo mencionan así en el estudio como este tipo de alteración. Entonces, de esas 5 hermanas, 2 traían este tipo de alteración. Entonces ahorita, pues más que nada es ver, si se fijan las edades es diferente, tenemos que ver ahorita en la plática cuáles le tenemos que proponer ciertas cosas. Vamos a hablar así un poquito del BRCA. Hablando del BRCA1, pues es un gen que se encuentra en el cromosoma 17, es un gen, se conoce como un gen supresor, es formador de una proteína que repara y detecta daños del DNA. Se encuentra en el brazo largo de este cromosoma, en la posición 21, y abarca cierto número de bases de pares. Ustedes saben que existen más o menos 3.2 billones de pares de bases ahí en nuestro genoma. De todas esas bases, 25.000, tenemos más o menos 25.000 genes que hacen diferentes tipos de proteínas, y entonces este tipo de
está este gen se encuentra entre este número de bases. Tenemos lo que es el BRCA2, también ese es un gen supresor, igual forma una proteína que repara y detecta daños en el DNA. Se encuentra en el cromosoma 13 y también está en este número de pares de bases. Entonces son dos genes que producen proteínas estructuralmente muy diferentes las proteínas, pero que tienen cierta afinidad o funcionan más o menos de la misma forma e interactúan entre ellas. El descubrimiento en la Universidad de Los Ángeles en 1990 es cuando se descubre este gen, el BRCA1, pero no fue hasta 1994 que en la Universidad de Utah logran clonarlo y obviamente las universidades allá trabajan con laboratorios muy importantes, farmacéuticos o en este caso un laboratorio de genética, y logran patentar, y fue el primer gen que se patenta en esto 4 años después del descubrimiento. Entonces esto fue en 1990, se logra clonar y patentar en 1994, y en 1994 en el Reino Unido se descubre el BRCA2, y el mismo laboratorio genético que patentó la clonación de este gen de Utah, el mismo laboratorio patenta también el BRCA2, y entonces empezaron a haber controversias. Para ponerles un ejemplo, se dice que en el año 2012 este laboratorio contaba más o menos con 1.200 empleados, y en el año 2012 facturó $500 millones, ¿sí? Entonces yo creo por ahí empezó a pisar callos, o a alguien no le pareció esa repartición de bienes, y en el 2013 en Estados Unidos una corte federal dice: oye, no puedes patentar un gen, eso es parte de tu cuerpo, es como patentar un ojo, patentar una mano, o sea, no se puede, y se le quita la patente en el 2013. Y entonces a partir de ahí que se quita la patente, pues ya otros laboratorios pueden empezar por PCR, por secuenciación, etcétera, diferentes formas de hacer diagnósticos de esta mutación, y pues ustedes han visto que del 2013 para la fecha han bajado mucho los costos que se tenían en cuanto a esto. Entonces es algo bastante interesante en ese sentido. Me regreso. Miren, esto salió en la revista de ciencia en Estados Unidos en 1990, y cuando se descubre este gen, por ahí sacan un artículo que dice: estamos a 2 pasos de entender el por qué se produce el cáncer de mama. 1990, casi 30 años después, y esto ahorita creo que está más en boga que en otras ocasiones. Y entonces a veces es bastante complejo entender cómo interactúa y cómo funciona el BRCA y cómo se altera cuando tenemos una mutación. Esta imagen a mí se me hizo, que es la que para mí se me hizo un poquito más sencilla de entender, y entonces nos dice que hay un daño en el DNA que puede ser por agentes exógenos o agentes endógenos, pero total que se produce este daño. Y entonces algunas quinasas, entre ellas la ATM y la ATR, ataxia telangiectasia mutada y la relacionada con el RAT3, empiezan a fosforilar la proteína, empiezan a actuar sobre el BRCA y empiezan también a producir fosforilización en la proteína del BRCA y en otras proteínas. Y entonces, ¿cómo es como actúa? Pues el BRCA, el gen, actúa como un transductor de estas señales. Interactúa también esta proteína con otras proteínas que tienen que ver con otro tipo de genes supresores como el P53. Tiene un efecto como de checkpoint en algunos puntos de este ciclo celular y del DNA que se está dañando, y es regulador de proteínas. Y entonces todos estos 4 puntos, que son los que hace el BRCA o la proteína del BRCA, pues al final de cuentas
tiene dos funciones principales. El arresto del ciclo celular, le dice a las células, ¿sabes qué? Detente, y una de sus causas es se autodestruye, se produce la apoptosis o lo repara. Esa es la función. Y entonces si tenemos una mutación del BRCA, pues la proteína tiene ciertas alteraciones y entonces en alguno de estos puntos se puede pasar este tipo de relación y entonces es lo que va a propiciar que tengamos este tipo de tumores, principalmente pues el de mama y el de ovario. A partir de ese 2013, pues los diferentes laboratorios empezaban a hacer diferentes diagnósticos de este tipo de mutación. Uno de los que más se utilizan y es por ejemplo el que se utiliza en un laboratorio de Chihuahua, que es con el que trabajamos un poquito más, es la secuenciación de nueva generación o secuenciación de alta eficacia, y así es como nos detecta todo, pues a base de lo que es el PCR. Empezó haciéndose en tejidos, después se llegó a hacer hasta en sangre, y ahorita pues es algo bastante sencillo el hacerlo, es prácticamente hacer una citología, y es como se puede hacer este tipo de estudios. ¿Y ahora qué hacemos con estas pacientes? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esas dos pacientes que me salieron con este tipo de mutación? Vamos a hablar un poquito de prevalencia de estas alteraciones. Nos dicen que más o menos entre el 10 y el 20% de nuestras pacientes con cáncer de mama nos refieren que tienen un familiar directo con cáncer. Solo el 10 o el 20%. Las demás nos dicen, doctor, ¿por qué a mí si no tengo ningún antecedente? Bueno, de este 10 a 20%, de este 20, solo el 20% presenta mutación genética. Entonces, lo que representa más o menos el 4% de nuestra población con este antecedente es el que tiene este tipo de problemas. Y el 5% de las mujeres con cáncer de mama sin antecedente familiar puede llegar a presentar esta mutación genética. Entonces, si sumamos a las pacientes con el antecedente y las pacientes que no tienen el antecedente, que este es generalmente nuestro grupo más grande de pacientes, las que nos dice, doctor, yo no tengo ningún antecedente, pues más o menos estamos entonces entre el 4 y el 9%. Hay que recordar que existen otros síndromes hereditarios que representan también ciertas alteraciones que pueden provocar cáncer de mama o cáncer de ovario. Y aquí nos ponen el ejemplo de algunos genes que pueden causar ciertos síndromes con otros tipos de tumores, y entre ellos va incluido el cáncer de mama o el cáncer de ovario. En cuanto a la población general, se dice que el BRCA pudiera estar mutado en una por cada 500 mujeres y el BRCA2 en una de cada 800 mujeres. En cambio, hay ciertas etnias o ciertas razas, como los judíos Ashkenazi, que más o menos es 1 por cada 40. Entonces, cambia mucho ese tipo de población. En México sí hay muchos judíos, no sé aquí en Monterrey que si hubiera este grupo de judíos. Pues los judíos llegaron aquí. A Monterrey, Pues sí. y de aquí se lanzaron. Pues sí. No, sí hay. Sí, hay bastante. Sí. Entonces, Pero mutación no sabemos. Judíos sí. Son uno del 40. la mutación del BRCA1 y el BRCA2 sabemos que representa un riesgo de cáncer de más del 70%. Hay diferente literatura, diferentes artículos que nos hablan, incluso unos hasta el 85%. Esto es algo bien importante. Miren, el riesgo de cáncer de mama contralateral es de 40% en los siguientes 20 años. Y yo creo a todos nos ha tocado a esas pacientes que ya las dimos de alta a los 5 años y que decimos ya está todo muy bien, y llegan a los 15, a los 20, a los 30, 40 años, que regresa el cáncer en la mama contralateral, y probablemente este tipo de pacientes tengan esta mutación. El riesgo con cáncer de ovario en el BRCA1 es de un 50%, casi es aventar una moneda al aire, y el riesgo con cáncer de ovario es un 20%. Y algo muy importante es que hay que recordar que está asociado a otros cánceres como el de páncreas, el de próstata y el melanoma. Entonces es bien importante que tengamos
que tengamos en cuenta esto. Y entonces aquí nos hablan del, cuando está alterado es arriba del 70%, cuando en la población general es del 12%. En este tipo de referencias nos dice que hasta un 63% en los siguientes 25 años de tener un cáncer de mama contralateral, contra un 7% del resto de las pacientes que no tienen esta mutación. Nos hablan del riesgo entonces del BRCA1 y BRCA2 de un 40 y un 15% contra un 1%. El de colon nos hablan que el riesgo es mayor del 5%, el de próstata mayor del 20%. El cáncer masculino en este grupo de pacientes con estas alteraciones se nos puede ir hasta un 8%, cuando todos sabemos que el cáncer de mama en los hombres es más o menos del 0.1%, 0.1.5%, y en este grupo es hasta el 8%. El cáncer pancreático se eleva hasta un 5%, y como les mencioné, pues existen otros tipos de cáncer que también se ven alterados en este tipo de pacientes con estas mutaciones. ¿Cuáles son las características clínicas del cáncer con BRCA positivo? Para no ponerles lo que venía en la literatura, en los libros y todo eso, dije vamos a revisar un artículo que nos habla o nos representa este tipo de características clinopatológicas. Y es un artículo que se hizo ahí en el MD Anderson, 194 mujeres con cáncer de mama, de 35 años o menos. Entonces agarraron este grupo de pacientes, se les hizo a ellas un estudio genético, el 77% no salió la mutación, un 17% salió con la mutación para el tipo 1 y un 6% mutación para el tipo 2. Si se fijan, ahorita en las otras diapositivas hablábamos que más o menos la posibilidad de tener esta mutación en pacientes con cáncer era más o menos entre el 4 y el 9%. Pero si agarramos a un grupo de pacientes con cáncer muy jóvenes, se nos eleva hasta un 23%. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de pacientes que yo creo cada vez nos están llegando más. En el hospital donde yo estoy, en el Hospital Central, como el grupo de población a las que tienen derechohabientes, ese hospital es un hospital de gobierno, o sea, es población que está activa, son mujeres muy jóvenes. Entonces la mayoría de las mujeres que vemos ahí son de 40 años para abajo. Entonces una de las características clínico-patológicas pues es la edad. Otra de las características clínico-patológicas muy importantes es que si se fijan en cuanto al estatus de receptores de estrógeno, progesterona y HER2, la mayoría de mutaciones de BRCA1 es triple negativo. En cambio, el BRCA2 se habla que un porcentaje muy alto tiene receptores de progesterona. Otro rasgo muy importante del BRCA2 es que generalmente es más fácil que este tipo de pacientes nos salgan con ganglios axilares positivos. A pesar de que, si se fijan, el 80% de estas pacientes estuvieron en estadio 1 y 2. ¿Cuáles serían los criterios para evaluar el riesgo genético? Generalmente nos pueden llegar a nosotros 4 tipos de pacientes o de mujeres pidiéndonos esta asesoría. Las que ya tienen cáncer, las que tienen cáncer de ovario o antecedente de cáncer de ovario, las pacientes judías, como dicen ustedes, aquí sí tienen bastantes, y yo creo la que más nos llega es la que no tiene ella cáncer, pero que tiene un familiar, o simplemente ella tiene miedo porque a su amiga o algún conocido le dio cáncer y quieren saber si se pueden hacer este tipo de estudio, y entonces lo vamos a dividir en 4 grupos. Entonces vamos aquí a mencionar el de la historia personal de cáncer de mama con alguno de los siguientes criterios. Mutación familiar conocida. Con ustedes van a llegar pacientes que digan, ¿sabes qué? Mi tía pues, se hizo el estudio y salió positivo, y yo tengo cáncer, quiero saber si yo lo tengo positivo. ¿Para qué? Para ver si tengo que hacer algo más, para ver qué va a pasar con mis hijas, etc. Las pacientes menores de 50 años, o sea, las pacientes premenopáusicas, y entre más jóvenes, pues ya vimos ahorita el estudio, aumenta mucho más el riesgo de esta alteración.
todas las pacientes con triple negativo deberíamos de hacer este estudio. Si se presenta 2 cánceres de mama en esta paciente, y podemos tener 2 tipos de presentaciones. Es un cáncer bilateral al mismo tiempo, el mismo tumor biológicamente, o pudiera ser inclusive en el mismo seno, pero que biológicamente fueran diferentes. O si nuestro paciente con cáncer es masculino, estos entrarían en el criterio de realizarle un estudio de mutación genética. ¿A quién más con historia personal de cáncer les vamos a hacer esto? Independientemente de la edad, si tienen un familiar de primer grado menor de 50 años, si tienen un familiar de primer grado con cáncer de ovario o de salpinges o de peritoneo, independientemente de la edad, si tienen un familiar de primer grado masculino, el papá, el hermano, el hijo, o si tienen 2 o más familiares de primer grado de cualquier edad que tuvieran o cáncer de mama, o cáncer de páncreas, o cáncer de próstata. Entonces, si se fijan, pues un grupo muy grande de pacientes entran en esta categoría de pacientes con cáncer de mama que deberíamos de hacer el estudio genético. El paciente judío de esta etnia, ya mencionamos, a cualquier edad con antecedente de cáncer de mama, con cáncer de ovario o cáncer de páncreas, deberíamos de hacerle este estudio genético y otros estudios genéticos, porque generalmente son varios los que él presenta. O nuestra paciente que llega con historia personal de cáncer de ovario, independientemente de la edad, le deberíamos de hacer un estudio genético BRCA1 y BRCA2. Y yo creo esta es la que nos llega un poquito más, así como con todo lo que sale en internet. Yo creo hace varios años cuando el efecto de Angelina Jolie, yo creo muchas de sus consultas era él, oiga, yo quiero hacerme esto. En ese entonces, cuando les decíamos el precio, que en ese entonces, no sé aquí, pero en Chihuahua más o menos salía como $1,200 cada uno, o sea, estaba muy alto, ¿sí? Ahora más o menos salen $400 los dos. Entonces bajó mucho después de que le quitaron la patente al laboratorio. Y entonces nos llega este tipo de pacientes que quieren conocer su estatus en relación si hay cáncer, si tienen esta mutación genética. ¿Y a quiénes se los vamos a indicar? A las que tienen una mutación genética conocida en la familia, a los que tienen un familiar con 2 o más cánceres de mama biológicamente diferente, a los que tienen 2 o más familiares de primer grado con cáncer de mama, su mamá, su hermana o sus 2 hermanas, ya a ellas les deberíamos indicar esto, familiar de primer grado masculino, o familiar de primer o segundo grado diagnosticado con cáncer de mama menor de los 45 años, o cualquier familiar de primer grado con cáncer de ovario. Entonces, si se fijan, estos criterios pues también entran en muchas de nuestras pacientes. Entonces, a veces les decimos que no es necesario, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas, pues ya ahorita mencioné la cuestión económica, que se acercaban y decían, yo quiero hacérmelo como Angelina Jolie. Les decíamos cuánto costaba y cuánto iba a salir los tratamientos en caso de que salieran positivo. Y ahí nos decían, oiga, pero es que yo no gano como Angelina Jolie. Entonces ya nos cambiaban ese tipo de manejo. Una de las cosas que nos aconsejan antes de hacer este estudio es hacer algún test genético que ustedes pues probablemente utilizan alguno en particular. Yo utilizo mucho el del Instituto Nacional de Cáncer. Se me hace muy fácil. Una de las cosas que yo veo que le falta es, por ejemplo, cuando nos preguntan aquí el antecedente de cáncer en un familiar directo, no viene la edad de este familiar. Entonces nos dicen, si este test genético sale ya muy alterado, sale con un riesgo relativo mayor a 1.6, 1.7, pues entonces a lo mejor el test de mutación genética a lo mejor no sería tan importante, porque ya este grupo de pacientes tienes que hacerle algún tipo de abordaje. Entonces se los dejo yo a su consideración. Yo le hago un test a esta paciente que viene conmigo de 40 años, que se lo solicita para ella y para sus hermanas, y entonces ella sale con un riesgo de 5 años de cáncer de mama de 1.1, o sea casi poquito más del doble que la población promedio, y de 16%
si llegara hasta los 90 años, también el doble que el resto de la población, y ella prácticamente, nada más por el antecedente de su mamá, se nos elevó al doble. Tenemos entonces que tomar en cuenta mucho las consideraciones financieras, como el costo del estudio que ya les estoy comentando, que ha bajado bastante en los últimos años, y el costo del manejo. Todavía batallamos, y a mí no me ha tocado todavía un seguro de gastos médicos que diga, salió la mutación, le vas a hacer una mastectomía reductora de... que entender y asimilar las acciones que tenemos que realizar para este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones en pacientes con mutación del BRCA? Pues la autoexploración a partir de los 18 años, un examen clínico cada 6 meses a partir de los 25. En la población general, nuestra norma oficial nos dice que una vez al año cuando no tiene esta mutación. Se menciona una resonancia magnética anual de los 25 a los 29 años, y después de los 29 años, de los 30 a los 75, su mastografía anual. Ustedes saben que este tipo de pacientes es bastante difícil de seguir por la densidad mamaria, entonces queda mucho a la especificidad y sensibilidad de estos estudios en este grupo de edad. La quimioprevención y la mastectomía reductora de riesgo también es una recomendación. Ahorita voy a hablar una o dos diapositivas de esto. Y la salpingoferectomía reductora de riesgo, hacérselo a pacientes entre los 35 y 40 años que ya cumplirán su paridad satisfecha. Entonces, en cuanto a quimioprevención, el tamoxifeno en este grupo de pacientes se lo podemos dar en mujeres mayores de 35 años. Existe, cuando nosotros hacemos el test genético, el test de riesgo, y nos sale con un riesgo mayor de 1.6, en teoría también tendríamos que ofrecerle algún tipo de SERMs. Existen diferentes estudios, sobre todo los de los italianos, donde nos dicen que podemos ofrecerlo. Hay estudios que nos dicen igual como si fuera un cáncer de 20 miligramos diarios, hasta inclusive 2 miligramos diarios, o sea, varía mucho. Y esos estudios en ese grupo de pacientes se ve muy buena respuesta con este tipo de tratamientos. Aquí en nosotros no tenemos esa presentación de 2 miligramos, entonces se recomienda en ese grupo dar 10 miligramos por semana y también podría funcionar. Pero una de las cosas que mencionamos aquí, lo de entender las acciones a realizar, no sé si ustedes le han dado a este grupo de pacientes raloxifeno, tamoxifeno, y duran 3 meses o 6 meses tomándolo y lo suspenden. Sobre todo si no tienen el antecedente de un familiar y no han visto lo que pasa a un familiar, y dicen, no, pues sí será mucho el riesgo, doctor, pero cualquier cosa que molesta le van a echar la culpa a eso y lo van a suspender. ¿Qué pasa en este grupo? En este grupo nos dicen, no te esperes hasta los 45, como en los del test. A estos dáselas a partir de los 35 años, y se recomienda el tamoxifeno, a diferencia del otro grupo donde se puede usar, por ejemplo, el raloxifeno. Aquí no. Aquí la evidencia científica nos dice que tiene que ser el tamoxifeno, y nos habla de una reducción de un riesgo de hasta un 62%, pero principalmente cuando se tiene una mutación del BRCA2, si lo comparamos contra el BRCA1. Aquí el beneficio es muy importante en cuanto al riesgo relativo, y si se fijan, el BRCA1 prácticamente no presenta cambios. Tiene mucho que ver con esas características clínico-patológicas que mencionamos, que estos generalmente son triple negativos. ¿Sí? Los anticonceptivos orales nos reducen el riesgo de cáncer de ovario hasta un 50%, pero nos dicen que después de 5 años en este grupo de pacientes de BRCA con mutación, aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama. Entonces nos dejan así como, pues te reduce esto, pero te puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Tenemos entonces la mastectomía reductora de riesgo, que antes la conocíamos como mastectomía profiláctica. Pues ya sabemos que lo correcto es decir reductora de riesgo, y la literatura nos habla de que puede disminuir el riesgo hasta de un 93%.
La técnica más utilizada, la que más se recomienda en este grupo de pacientes es la mastectomía subcutánea con reconstrucción inmediata, y nos habla que las complicaciones son muy bajas, entre un 3 y un 2% en este tipo de cirugías. Entonces se recomienda bastante este tipo de mastectomía reductora. ¿Y a qué edad hacérselo? Ahí nos dicen, pues hay que individualizar a cada paciente y valorar a qué edad se le hace a cada una de ellas. ¿Qué hacer antes del procedimiento quirúrgico? ¿Qué tenemos que hacer en este grupo de pacientes donde decidimos y la paciente acepta, o a veces la paciente da el primer paso donde solicita la mastectomía reductora de riesgo? ¿Qué hacer? Hay que tomar en cuenta que podemos tener casi hasta un 3% de riesgo de neoplasia oculta. Y aquí yo les voy a comentar un segundo caso clínico. Acuden a consulta dos hermanas de 43 y 46 años a consejo y análisis de cáncer de mama hereditario. Su mamá se murió a los 35 años y su hermana se murió también a los 35 años. ¿Cómo conocí a ellas? Resulta que un doctor me habla porque le pide el oncólogo médico que le haga una mastectomía bilateral de limpieza a una paciente de 35 años que no estaba respondiendo a la quimio y había que reducir la masa tumoral. Ella falleció como a los 6 meses con metástasis en meninges. Cuando ella fallece y es el funeral de ella, la familia de la mamá, que ellas la desconocían porque la mamá las había abandonado a los 2, 3 años de que ellas estaban así chiquitas, por ahí llega una tía de ellas y les dice, mira lo que son las cosas, tu hermana muere a los 35 años de lo mismo y a la misma edad que murió tu mamá. Y entonces es cuando ellas se alteran un poquito y dicen, ah caramba, pues vamos a hacer algo, ya pasamos esa edad, pero tenemos que ver qué podemos hacer. Una de las cosas que yo les comentaba es hacer lo del estudio genético. En ese entonces no lo teníamos en Chihuahua y se lo iban a hacer, les recomendaba yo que se lo hicieran en El Paso, que está ahí a unas pocas horas. Van ellas con el oncólogo médico que trató a su hermana, y yo tenía poquito que había llegado aquí de Monterrey, porque les decía, o se hacen el estudio que cuesta $1,200 cada uno, o con eso nos completamos para la mastectomía reductora de riesgo. Y les dice el oncólogo, no, César va llegando de Monterrey, trae las manos calientes, pues les va a proponer la cirugía. Entonces, vamos a vigilarlas. Una de ellas, la de 46 años, dice, yo sí me la aviento. Hicimos la mastectomía reductora de riesgo, lo enviamos a patología y nos dice el patólogo que no fue una mastectomía profiláctica. Ya había un cáncer invasor de 17 milímetros. ¿Sí? Tenemos que volvernos a meter a quirófano y resulta que ya traía 2 ganglios positivos esta paciente. Va la paciente de nuevo, las dos con el oncólogo médico, y les dice, pues, ¿qué andan haciendo? Ya les dije que mejor las vamos a vigilar. Y le dice la paciente que salió con cáncer, ¿sabe qué, doctor? Vengo a tratamiento, me envía el doctor Aguilar, porque la mastectomía que me hizo me salió un cáncer de mama. Yo a ella solo le había pedido sonografía y mastografía y había salido negativo. Y le dice, y resulta que salí con cáncer, doctor. Se voltea el doctor y le dice a la de los 43 años, ¿y tú qué estás esperando? Hazte la mastectomía. Entonces ella sí se hizo una mastectomía, ella sí fue profiláctica, pero pues ella ya no la consideramos mastectomía profiláctica. Entonces necesitamos un consentimiento informado, así como todas nuestras cirugías, pero acuérdense que esta es profiláctica, con más ganas debemos de tomar en cuenta el que nos firme este consentimiento. Debe ser una decisión autónoma, tiene que valorar ella los beneficios, decirle, es el 93%, las limitaciones, decirle, un 7% va a tener cáncer de mama aunque le hagamos este tipo de mastectomía. Inclusive la literatura nos dice, aunque le quites el complejo areola-pezón, el riesgo permanece. Las implicaciones que esto amerita, tenemos que hacerles estudios de sonografía y mastografía, y si son pacientes con una densidad muy alta o pacientes muy jóvenes, nos dicen que hagamos una resonancia magnética. Hay algunos artículos donde dicen, no, a todas hazle resonancia magnética, a todas las que les vas a hacer mastectomía profiláctica. Yo después de eso, que me salió así, y si hago una profiláctica, que son pocas las que he hecho, pues les he pedido su resonancia magnética.
Y alguna literatura nos dice que se haga ganglio centinela, pero pues la mayoría nos dice que el costo-beneficio no sería el adecuado de este ganglio centinela. El tercer caso, ya para dejar casos clínicos, este es muy reciente, miren, 22 de julio, paciente de 40 años, gesta 2, cesárea 2, su método anticonceptivo es no hormonal, su mamá, cáncer de mama a los 64 años, un año antes le diagnosticamos el cáncer, la operamos, pero ella entonces tiene el antecedente de su mamá con cáncer de mama, su abuelita con cáncer de mama y 3 tías maternas con cáncer de mama. Entonces ella dice, doctor, vengo porque traigo una mastografía donde nos dice que hay un BRAF 4A, que hay unas micros como que están ahí un poquito sospechosas y quiero hacerme una mastectomía reductora de riesgo o profiláctica. Le hago yo un estudio genético, un BRCA, y le pido una resonancia. Ahí más o menos tardan como una semana en hacérmelo y me lo entregan el 31 de julio y me dice que hay una alteración o hay una mutación puntual en ciertos pares y nos habla de que está mutado el BRCA1. El BRCA2 salió bien y la resonancia nos vuelve a poner BRAF 4A en el sitio donde estaban las microcalcificaciones, que hay una lesión hipercaptante y todo eso. Entonces a esta paciente, aunque se le haga su mastectomía profiláctica, pues solicitamos que nos la marcaran para que el doctor hiciera, el patólogo hiciera un poquito más de cortes, porque ya ven que de repente cortan en 2 partes, entonces necesitamos que ahí nos hagan varios cortes. Y este tipo de pacientes, por ejemplo ella, pienso yo que sí es candidata de hacer un ganglio centinela, porque ya nos están reportando ahí una lesión sospechosa para no tener que volverla a meter. Pero pues yo les dejo a su criterio eso. Entonces nos hablan sobre quimioprevención, nos hablan sobre mastectomía reductora de riesgo y nos hablan también de salpingoferectomía bilateral reductora de riesgo. Tenemos también un grupo de pacientes a los cuales no le hacemos esta mutación, este estudio de mutación genética y tiene un riesgo alto. En ellas, por ejemplo, se recomienda con que hagamos una fimbriectomía, con eso hay estudios que nos dicen que nos reduce el riesgo, pero en este grupo de pacientes que ya tienen la mutación genética, lo recomendable es hacer una salpingoferectomía reductora de riesgo. Nos dicen que hay que hacerla antes de los 50 años, si no, no nos va a servir, y de ser posible, hacerla a partir de los 35 años si ya se tiene paridad satisfecha. Aquí en nuestro país, la mayoría de las mujeres a los 35 años casi todas cumplen con ese criterio de paridad satisfecha, y en Estados Unidos no. En Estados Unidos y en Europa las mujeres se empiezan a embarazar muchas a partir de los 35 años, entonces por eso nos dicen que entre los 35 y los 50 años. Nos hablan de una reducción de riesgo de cáncer de ovario o peritoneal o de salpinges de hasta más del 80%, y nos hablan de una reducción del cáncer de mama, aunque no les hagamos mastectomía, una reducción que puede variar entre un 30 hasta un 75%. Y aquí les voy a comentar un artículo que nos avala eso que les estoy comentando. Miren, 240 portadoras con la mutación BRCA1 o BRCA2, se les hizo un seguimiento promedio de 24 meses, pero alguna de ellas se les hizo hasta por 8 años, y los dividieron en 2 grupos, a las que se les hizo la salpingoferectomía reductora de riesgo y a las que solo se les dio vigilancia. A las que se les dio solo vigilancia, el 11% desarrollaron cáncer de mama y 7% desarrollaron cáncer de peritoneo o cáncer de ovario. A las que se les hizo la cirugía reductora de riesgo de salpingoferectomía, el cáncer de mama se redujo hasta un 3% y el cáncer de peritoneo hasta un 1%. Entonces esto nos habla de la importancia. Y lo mismo en cuanto a las complicaciones quirúrgicas, lo mismo que la mastectomía reductora de riesgo, pues es un porcentaje muy bajo. Ya para terminar, en cuanto a las recomendaciones o el resumen de este tipo de pacientes, nos vamos a basar en este estudio, que es en este artículo, que es relativamente nuevo de hace 2 años. ¿Y qué nos dice este artículo? En este artículo nos dice lo que les acabo de decir en las
demás diapositivas, que las portadoras de esta mutación, todos sabemos, y no hay duda, que tienen un riesgo significativamente alto para cáncer de mama y para cáncer de ovario. Entonces, tenemos que actuar. No podemos decir, tienes la mutación y no hacer nada. Nos dice que hay que dar manejo quirúrgico solo cuando tiene una contraindicación quirúrgica o que la paciente no acepta. Pero nos dice que debemos de sugerirle de primera instancia el manejo quirúrgico. Y en cuanto al manejo no quirúrgico, nos dicen que tenemos que hacer un tamizaje intensivo e individualizado de cada paciente, ya sea con mastografías, sonografías, o que lo alternemos con resonancias magnéticas. Nos dice que tenemos que hacer un estudio semestral de CA-125 y sonografía endovaginal, pero ustedes saben que el tamizaje de ovario es muy complejo, que no se ha visto una respuesta en cuanto a cáncer temprano cuando lo hacemos, pero ahí nos dicen, si no se lo puede dar quirúrgico, pues hazle esto semestralmente y que les demos tamoxifeno a todas las mayores de 35 años que no aceptaron tratamiento médico. El artículo nos dice así, encarecidamente hay que hacerle la salpingoferectomía bilateral reductora de riesgo antes de los 50 años. La edad de la mastectomía reductora de riesgo pues es individualizada, puede tener 18 años o puede tener 50 años y a cada paciente se valorará. A lo mejor en las mujeres de mayor edad, arriba de 50 años, donde su densidad mamaria no es tanta, a lo mejor este grupo de pacientes sí podemos hacerle un seguimiento con los estudios radiológicos. Nos dice que a las pacientes que les hagamos la salpingoferectomía y la mastectomía reductora de riesgo, pero que tienen una mutación del BRCA2, a este grupo de pacientes les agreguemos el tamoxifeno. Si ya les hicimos estas dos cirugías y es una mutación del BRCA1, entonces podemos no darle el tamoxifeno. Algo muy importante es considerar el riesgo de segundas neoplasias. A veces nosotros somos los médicos de primer contacto, los médicos internistas de las mujeres, y entonces qué mal sería que por ahí se nos pasaran o descubriéramos alguna neoplasia o no le diéramos importancia a ciertos síntomas que nos está refiriendo a este grupo de pacientes. Y algo que por ahí puso David, que qué bueno que, porque este tipo de pacientes, los tratamientos y eso, pues no, David, no voy a hablar de eso. Pero este grupo de pacientes sabemos que se les puede dar una terapia dirigida y unas quimioterapias diferentes. ¿Por qué? Porque tienen cierta resistencia tanto a ciertos fármacos para quimioterapia, principalmente al de ovario. No sé cómo lo manejan ustedes en su clínica ahí de ovario, David, y también tienen cierta resistencia a la terapia endócrina. Y hay que tomar en cuenta en este grupo de pacientes las implicaciones de fertilidad y menopausia, que a veces no le damos importancia. Ustedes saben que cuando nace una niña, sus ovarios nacen con ovocitos primarios que están en la profase, en la meiosis. Bueno, pues el BRCA1 y el BRCA2 tienen implicaciones en este proceso, y entonces si está mutado, este tipo de pacientes va a tener una baja reserva de folículos y va a tener también una menopausia prematura, y a veces no le damos este tipo de importancia. Entonces, con esto termino yo mi plática. Esto que está en rojo es porque a ver si invitamos a David que nos dé una plática en relación a este tipo de pacientes ya cuando tienen el diagnóstico de cáncer. Este es el artículo que les mencioné yo ahorita, donde nos habla sobre el cáncer de mama, que ya que ya nos estamos acercando al conocimiento. Es de 1990 y aquí está el artículo donde dice: estamos a 2 pasos de acercarnos a entender el por qué el cáncer de mama. Eso es cuando descubren este gen. Y miren lo que dice este artículo: las muertes por cáncer de mama son en teoría totalmente prevenibles. El truco está en identificar en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Eso fue hace 30 años y creo que sigue en boga. O sea, es nuestra obligación detectar a este grupo de pacientes.
Y pues les agradezco su invitación. Muy bien, doctor César, excelente plática, excelente ponencia. Si hay alguna pregunta por ahí que quede pendiente sobre lo que nos está informando y exponiendo el doctor César. Todos menos David pueden preguntar. A ver, doctor David. Bueno, una cosa que tenemos que recordar, que en cáncer de mama hereditario no todo es BRCA. De hecho, BRCA puede ser uno de los 3 o 4 genes que están asociados. O sea, hay que recordar que solo pedirles BRCA, que te salga negativo, no significa que la paciente no tiene un síndrome hereditario de cáncer de mama o cáncer de ovario. P53, PAL-B2, check, etc. Y algo que también es bien importante recordar es que en nuestro país hay una mutación fundadora y que la mayoría de estos test no la buscan. Y no la buscan pues porque generalmente los mandamos a hacer en sitios donde buscan otro tipo de mutación. Entonces también, el hecho de que te salga negativo no significa que realmente sea negativo. Puede tener una de estas mutaciones fundadoras y no es que no la tengan, simplemente no la estás identificando. No la estás identificando en ese momento, ¿no? Y otra cosa que debemos de ser muy cuidadosos cuando estamos platicando con nuestros pacientes al respecto de buscar mutaciones germinales específicamente para BRCA es, ¿y qué pasa con una variante de significado incierto? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde lo vas a hacer? ¿Qué más le vas a hacer? ¿Es una paciente candidata a quimioprevención, cirugía reductora de riesgo, no hacerle nada? ¿Qué hacerle? El punto es, ¿qué le hago? ¿En qué momento lo mando con el genetista? Que es, desde nuestra perspectiva, al menos ahí en nuestro instituto, tienen algunos de estos factores de riesgo que tú mencionaste muy bien y que debemos de tenerlos en mente. A veces no les hacemos caso, por ejemplo, el triple negativo no les hacemos caso. Sabemos que tienen que ir a evaluación genética. O la paciente que tiene la hermana o la mamá con un cáncer de ovario, no las mandamos a genética. Son las que deben de ir. Y el tener un varón en la familia con cáncer de mama, pues es un garbanzo de la libra. Nosotros tenemos algunos casos en el instituto. Entonces, pues son esos grupos de pacientes que más que nosotros hacerles un perfil de riesgo con una de estas pruebas, pues más bien debemos mandarlo con el genetista y un genetista que tenga entrenamiento en este tipo de búsqueda de mutaciones, porque la mayoría, al menos en México, son genetistas que están orientados más bien a niños. Entonces, si no tienes una preparación específica para buscar estas cosas, es posible que no es que no las encuentres, simplemente no las busques, ¿no? Y hay que ser cuidadosos con esa parte. En este punto muy interesante, David, donde mencionas que inclusive, por ejemplo, familiares con antecedentes de mutación, también se le debe de hacer al varón, si tiene algún hermano por ahí, porque él puede traer la mutación y transmitirla después a sus descendientes, y pues interrogas a esa familia y dices, oye, tu mamá, tu hermana o algún antecedente por tu mamá, no, pues nadie, pero el papá trae la mutación y por ahí ellos pueden tener esa situación. Eso es también bastante. Y otra cosa también que te abate los costos es, si esa familia ya sabes que tiene una mutación, al resto de la familia le vas a buscar esa mutación. Entonces tus costos se van exponencialmente para abajo, ¿no? Y eso lo tienen que saber la gente que te hace el estudio, pues. Y el genetista tiene que mandarlos específicamente a buscar esas mutaciones puntuales.